Welcome to our program, Let's Study English. Bienvenidos a nuestro programa Estudiemos Inglés. Este es un curso básico de inglés para hispanoparlantes. Y en el día de hoy continuamos con nuestra lección 230, Lesson 230. Y el tema, pronunciación de las vocales. Es un tema que venimos trabajando desde hace algunos días, desde hace algunas clases, de vital importancia, pronunciación de las vocales, porque no olvidemos que el inglés, al igual que el español, tiene las mismas 5 vocales, A, E, I, O, U, ¿cierto? Las mismas 5 vocales, que en inglés se llaman A, E, I, O, U. Pero resulta que en inglés esas 5 vocales tienen 15 sonidos. He ahí la dificultad para nosotros que no tenemos ese tipo de sonidos, porque el español es un idioma fonético y el inglés no es un idioma fonético, por lo tanto se pronuncia distinto a cómo se escribe. Tenemos que tener en cuenta entonces este tema de la pronunciación de las vocales, algunas reglas específicas que hay. Por supuesto que hay muchas excepciones a esas reglas, porque el inglés en toda su gramática está, como todo idioma, lleno de reglas, pero también tiene muchas excepciones. Vamos entonces a continuar con el tema de las vocales. Y ahora, en nuestra lección 230, estamos viendo las palabras cuya terminación es A y la Y, A, Y. Esa terminación en las palabras, por lo general, se pronuncia EI, EI. O sea que vemos que una palabra termina en AY y la vamos a pronunciar EI. Aquí un ejemplo, Wednesday, Wednesday. Para esta palabra es un poco difícil para nosotros porque tiene muchas consonantes, pero simplemente para que pronuncien bien, esto traduce miércoles, ¿verdad? Wednesday. Yo los invito a que eliminen la D, la E y siempre digan Wednesday y queda listo. Si usted elimina la D y la E, va a pronunciar esta palabra difícil fácilmente. Wednesday, Wednesday. Y ahí queda bien pronunciada la palabra. Vamos entonces a continuar con unos pocos ejemplos que nos quedan de esta terminación AY, que será EI. Ya vimos palabras, voy a mostrarles del anterior como estas. Miren ustedes, una palabra que oigo mucho en los alumnos y en las personas común y corriente es esta, spray. Y la gente dice spray, mucha gente, no todos, pero hay gente que dice spray, no es spray, aplicando la regla de que la A y la Y van a sonar EI. Al final, terminación de la palabra. Spray, subway, Sunday, stay, sunray, la palabra más difícil, Thursday, el jueves, Thursday, y Tuesday, ya, eso lo vimos. Y hoy continuamos con la palabra Wednesday, que traduce miércoles. Y tenemos una oración, una frase para apoyar y dar como ejemplo esta palabra. Aquí está resaltada la oración y dice así: I'll see you on Wednesday, right? I'll see you on Wednesday, right? Traduce, te veré el miércoles, ¿correcto? ¿O de acuerdo? ¿Cierto? Ese right quiere decir eso. Entonces, I'll see, miren este que está aquí, I'll see, ese I'll, se lo voy a resaltar, ese I'll es una contracción de la forma I will. Miren, I will se contrae diciendo I'll. El inglés tiene muchas contracciones, esta es una de ellas. Decir I will, en 2 palabras, I will, se contrae I'll, ¿no? Esa es la contracción. La palabra will aquí no traduce nada, pero sí nos indica algo muy importante. Siempre que veamos esta palabra will, aquí no la vamos a ver porque está contraída,
Pero cuando veamos esta will, el verbo que sigue, porque ella siempre está, siempre antes de un verbo. Cuando la veamos, sabemos que ese verbo está en tiempo futuro. Aquí entonces, I'll quiere decir I will, sigue el verbo, sí, ver, el verbo sí, ver. I will see, yo veré, o sea, el verbo ver, yo veré, ¿a quién? A ti, yo veré a ti. Traducimos en español, te veré on Wednesday, el miércoles. No olvidemos que la preposición on en inglés siempre se usa para todos los días de la semana y en ese caso equivale a el. En español decimos el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, etc. En inglés se dice on Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, etc. ¿no? Entonces, on Wednesday es el miércoles. Así que hasta ahí llevamos I'll, o sea, I will, I'll see you on Wednesday. Te veré el miércoles. Y pregunta, right? Correcto. Te veré el miércoles, correcto. De acuerdo. Muy bien. Esta es una expresión right, que traduce correcto, de acuerdo, ¿no? Right. También traduce derecha, ¿no? Porque tenemos la right y la left como manos. Left hand, right hand, ¿cierto? Mano izquierda y mano derecha, right. Pero aquí right es de acuerdo, correcto. El opuesto de right sería wrong, equivocado, falso, ¿no? Bueno, ahí está entonces. La aplicación de Wednesday termina en AY y se pronuncia A, Wednesday. Les puse este de rojo porque vamos a ver más adelante que la doble E va a sonar como I. Y estamos en los sonidos largos, recuerden, I. La E tiene el nombre de I en inglés y ese es su sonido largo, I. Cuando ustedes vean esto aquí es una I, ¿cierto? Si usted fuera a deletrear decía S-I-I. ¿Cómo deletrea el verbo ver? S-I-I. Pero la pronunciación es I. Sí. I'll see you. Te veré. Vamos con otro. Way traduce manera, camino, vía. Ustedes ven en los letreros que hay en las calles, en los países donde se habla y se practica el inglés, one way, una vía, ¿cierto? Para indicar que solamente los carros van a transitar en esa vía que la flecha indica. One way, una vía. Vía, camino, forma también, la manera, la forma, camino, sendero. Recuerden que en inglés una palabra significa varias cosas diferentes. Y veamos el ejemplo que traemos. There is more than one way to make a cup of tea. Repito, there is more than one way to make a cup of tea. Eso traduce, hay más de una forma para hacer una taza de té. En español decimos, hay más de una forma para hacer un té. Hay más de una manera de hacer un té. Hay más de una manera, hay más de una forma, ¿cierto? Porque way es manera, forma, también camino. Entonces vamos por partes. There is, hay, cuando se refiere a singular. Cuando se refiere a plural, o sea que siguen plural, es there are. There are traduce hay. Y there is también traduce hay, pero en singular, porque van a hablar de una sola. There is, hay, more, más, than, más que. En español decimos más de one way, más de una forma, más de una manera, to make, de hacer, a cup, un pocillo, una taza, of tea, of. Acuérdense que aquí no vayan a pronunciar F. Si decimos of, estamos diciendo apagado, ¿no? El contrario de an en los switches. An of. Aquí es of, como una A suave y una V labiodental. Of
tea. Make a cup of tea. Tea es larguita. Tea. Bien. Bueno, ese es el ejemplo. There is more than one way to make a cup of tea. ¿Y qué tenemos aquí? Way. Way. Termina en AY, se pronuncia way. Ese make, ya lo vimos. Recuerden la regla. Dos vocales en una palabra, la primera suena larga. Dos vocales en una palabra, la primera suena larga. ¿Cuál es la palabra? Make. ¿Cuáles son las vocales? La A y la E. ¿Cuál es la primera? Esta. ¿Y cómo suena? Largo. ¿Cuál es el sonido largo? A. Y así es el nombre propio de ella. La A en inglés es A. Así empieza el abecedario, ¿cierto? A, B, C, la canción de los niños. A, B, C, A, B, C. A, make. Y el último ejemplo es X-ray. X-ray traduce rayos X. X-ray traduce rayos X. X-ray. Ray son rayos, ¿cierto? Como termina en AY, la pronunciamos ray. Y veamos el ejemplo, un poquito largo. He had to have. Miren el verbo have en dos formas, pasado y presente. He had to have an X-ray as they thought he might have broken a bone. Vamos por partes a leerlo nuevamente y lo vamos a traducir. He had to have an X-ray as they thought he might have broken a bone. Traduce, él había tenido un rayos X, o sea, una radiografía, as they, ya que se pensó que él podía tener un hueso roto. Aquí hay varias partes de la gramática. Empezamos. Had es el pasado de qué verbo? Del verbo to have. El verbo to have es el segundo verbo en importancia. Recordemos muy bien que son be, primer verbo, have, segundo verbo en importancia, y finalmente do, tercer verbo en importancia. Estamos hablando de este have, y es have. Y el pasado de este verbo es el que está aquí resaltado. Had, con una D, H-A-D, had. He had to have, él tuvo que tener. Mire, él tuvo, el verbo tener en pasado es cuál, tuvo. ¿Y cuál es en presente? Tener. Él tuvo que tener un rayos X. Nosotros no decimos tener un rayos X, sino sacar una radiografía, tomar una radiografía. Él tuvo que tomar un rayos X, ¿cierto? La persona, él, estamos hablando de él masculino, ¿cierto? Él tuvo que tomar, para nosotros decimos que tener, ¿cierto? Que tomar decimos nosotros, aquí es tener. Él tuvo que tener un X-ray, un rayos X. Él tuvo que tomar una radiografía perfectamente, un rayos X, ya que, por lo que, they, miren ustedes ese they. Esto poco lo enseñan, no sé por qué. Hay dos pronombres en inglés que son el pronombre you y el pronombre they. Estos son los únicos dos pronombres que pueden ser impersonales. ¿Qué es un pronombre impersonal? Aquel que no traduce usted y ustedes, o tú y ustedes. ¿Qué traduce? Este traduce se, impersonal, se piensa, se hace, se dice, se cree, ¿no? Así como en la ciencia se colocan 2 gramos de tal cosa, se echa una porción de tal, ¿no? You y they pueden traducirse o emplearse como pronombres impersonales. Aquí se está usando, mire, as they, ya que se, thought, ¿qué es thought? El pasado de think, ¿qué es think? Pensar. I think, yo pienso. I thought, yo pensé. Mire esta palabra un poco rara, tiene T, H, O, U, G, H, T, pero tranquilos, solamente la TH van a pensar en una Z.
La O, tranquilo, suena la O, tho. Y la T, lo demás no suena. Ni la H, ni la G, ni la U. Esta la pueden eliminar y simplemente dicen thought, thought. Y están diciendo pasado de pensar, pensó. As they thought, ya que se pensó que él, he, podría tener, otra vez el segundo verbo, miren qué importante, en toda parte está, podría tener a bone, un hueso broken, partido, roto, fracturado, ¿cierto? Él tuvo que tomar una radiografía, ya que se pensó que él podría tener un hueso quebrado, un hueso roto, o sea, un hueso fracturado, ¿cierto? Miren ustedes que el sustantivo es bone, hueso, y el adjetivo quebrado. En inglés, tal vez es la única regla que no tiene excepción. Siempre, pero siempre, el adjetivo, que en este caso es broken, va antes del sustantivo. Broken bone, a broken bone. Él podía tener a broken bone, un hueso quebrado, ¿cierto? O quebrado un hueso. Ese es entonces el ejemplo con X-ray. Y ahí terminamos esta terminación ahí y pasamos a otros ejemplos con otras terminaciones. Vamos a borrar esta terminación y pasamos a otra terminación. En este caso vamos a la terminación de las palabras que tengan AI, las palabras que tengan A, I, van a pronunciarse, un poquito más ancho esto, siempre que veamos esto quiere decir pronunciación, ¿cierto? Ahí va la pronunciación, la simbología de la pronunciación, y este sería EI, miren, EI, esta es la pronunciación de este diptongo, es un diptongo, EI, grabémonos siempre EI, no vamos a decir ay, EI, ¿cierto? Entonces, aquí está, la primera, aid, una ayuda. Ustedes van a una fábrica, a una empresa y dicen como en una cajita, dice first aid, primeros auxilios, ¿cierto? Con primera ayuda, auxilio. First es primero, first aid, primeros auxilios. Aid, ayuda. Vamos a ver el ejemplo. When she was sick, Linda asked her neighbors for aid. Repito, when she was sick, Linda asked her neighbors for aid. ¿Qué traduce? Cuando ella estaba enferma, Linda pidió a sus vecinos ayuda, ¿no? Ask for, pedir ayuda. Miren, aquí hay un verbo que se llama phrasal verb, verbo frasal, y es el verbo ask for. Se lo voy a escribir aquí porque los verbos frasales son importantes. Ask for. ¿Qué es un verbo frasal? Un verbo frasal, y recuerden que hay miles de estos, varios miles, bastante cantidad, no los asusto con miles, pero muchísimos. Ask for es un verbo principal con una partícula. Esta partícula puede ser preposición o adverbio, ¿no? Y aquí está una preposición. Entonces, ask solo es preguntar, ¿cierto? Ask. Ask for, pedir. Ya el verbo traduce pedir. Una sola traducción para dos palabras, pedir. Pueden separarse. Usted puede colocar ask y en la mitad algo y después for, como en este caso. Están viendo ustedes que dice ella asked en pasado for. Miren de estar separados. Y en medio está her neighbors. Miren aquí, vea. Her neighbors está entre asked y for, ¿no? El verbo ask está en pasado porque tiene ed en pasado. Linda pidió ayuda a sus vecinos. Pidió ayuda a sus vecinos. Cuando, she, ella. Acuérdense, la SH es
she, como mandando a callar a una persona. She. When she was, el pasado del verbo to be, importante. Cuando ella estaba, es el verbo ser o estar. Cuando ella estaba sick, enferma. Cuando ella estaba enferma, Linda, es un nombre propio, Linda, una persona. Asked en pasado, for, o sea, pidió. Ask for, pidió. Si fuera ask for, es pedir, esto es pedir, pero como está en pasado, tiene ed. Miren, la ed indica que es un verbo regular en pasado. Los verbos regulares forman el pasado y el participio pasado agregando una ed, como este caso, ¿no? ¿Cómo se pronuncia esa ed? Cuando hay una consonante muda, que es el caso de la K. ¿Por qué muda? Porque no vibra, no suena, sino que es simplemente aire. No vibra, como la la R, o la v, vibran. Esta no, esta es muda. Cuando hay terminación ed, después de una consonante muda suena t. Múdate. Asked, no se le olvide sonar la t. Asked, pasado. Asked for, pidió aid, pidió ayuda. ¿A quién pidió? A sus vecinos, her neighbors, hey neighbor. Neighbors es un sustantivo. Entonces, ¿qué es her? Adjetivo posesivo. El adjetivo posesivo se distingue porque siempre va antes de un sustantivo. Aquí el sustantivo es neighbors y por lo tanto her es adjetivo posesivo, no es un pronombre personal. Aim es objetivo, el objetivo, un aim, una meta, un objetivo, ¿cierto? Meta u objetivo. Ese es el que nosotros estamos viendo aquí, objetivo. Y la oración sería: The aim of an army is to protect the people. The aim of an army is to protect the people. El objetivo de un ejército es proteger su pueblo, su gente, ¿cierto? The aim, ¿por qué decimos the? Porque hay aquí una vocal, the aim, si no sería the. The aim, el objetivo, of an army, de un ejército, army, ejército. Es to protect, proteger the people, la gente, ¿ya? Proteger a la gente, sería el objetivo. Y vamos a dejar por aquí en el día de hoy y vamos a continuar próximamente con otro programa de Let's Study English. Es todo por hoy y los invito para un nuevo programa de Let's Study English. Estudiemos inglés. Por ahora, bye bye.